con la sarcopenia. Bueno, para quien no me conoce, mi nombre es Carlos Jaramillo. De profesión soy naturópata, hago medicina natural los últimos 25 años y de estos 25 años de mi práctica profesional, los 24 ligados a la nutrición celular. ¿Okay? Y cuando comencé a estudiar medicina natural, siempre me llamó la atención de algo muy peculiar, porque pues fíjate que hace muchos años yo venía con la necesidad de buscar una alimentación más saludable. Y en ese camino hice algunas cosas, algunas locuras. Me acuerdo en el año 1987, yo sé que algunos de ustedes todavía no habían ni nacido. Y en ese tiempo ya estaba yo explorando en el yoga, ya estaba explorando yo en el naturismo, en el gnosticismo, en el crudivorismo, y pues ya me había introducido en la meditación, en la yoga, en la gimnasia china, en una cantidad de cosas interesantes. Es una fotografía cuando yo estaba todavía estudiando medicina natural, estudié en una isla del Caribe, por eso estoy ahí con pelo largo y todo, ¿no? Ahí cuando yo vi la historia de Vini me identifiqué por el pelo largo. Y bueno, pues me gradué como doctor en naturopatía en 1998. Ahí están algunas de mis credenciales antiguas. Esta es una foto con el doctor Ignarro, Premio Nobel de Medicina. Me gusta ponerlo ahí porque pues para mí me da mucho gusto que eh, podamos haber compartido con un premio Nobel. Eso es algo muy interesante. Y comenzando el tema de la nutrición, escuché por primera vez una información con respecto a estos suplementos de la empresa y los llamaron nutrición celular. Yo hablo de la nutrición celular, de hecho nosotros como parte del pensum en el naturismo hablamos de la importancia de nutrir a las células y ustedes están viendo una imagen de una célula, ya una imagen más bonita porque en ese tiempo nada más teníamos unas caricaturas dibujadas a mano por el doctor Netter en la universidad. Porque es interesante cómo va y ha ido manejándose todo el tema de la tecnología. Ahora ya hay, ya les voy a mostrar después una fotografía de una célula hecha con inteligencia artificial para que lo puedan ver. Pero esta célula humana tiene un plasma, ¿sí? Es decir, una agüita que tiene por dentro una información parecida a la de los océanos, tiene una membrana, que es todo lo que le recubre la célula, tiene un núcleo donde está la información, el ADN, tiene un citoesqueleto que lo sostiene a la célula, tiene muchos organitos que se llaman organelos por dentro, y esta célula humana es la base fundamental de nuestra vida. Pero claro, cuando nosotros no tenemos una buena alimentación, probablemente lo primero que vemos a una persona que no tiene una buena alimentación es que no tiene un peso saludable. ¿Sí? Una de las cosas que notamos mucho, muy fácilmente, es que alguien que está extremadamente delgado, está chupado, que está demasiado, que está caquético, le decimos a esa persona, oye, estás enfermo, no te sientes bien. Y por otro lado, también tenemos cuando una persona está con la otra medalla, el otro lado de la medalla, que sería que tenga obesidad, que tenga sobrepeso y que su composición corporal esté pasando de lo normal a lo metaplásico, a lo displásico incluso, ¿verdad? Entonces, normalmente utilizamos nosotros en el bienestar, en nuestros análisis que hacemos, como profesional de la salud, paciente que llega, cliente que llega a mi oficina, le paso por un escáner de cuerpo para saber cómo está su composición corporal. Porque me interesa saber si esa persona tiene un exceso de grasa, un poco músculo, tiene mucha agua, tiene poca agua, y con eso determinamos, ¿sí? De una manera mucho más precisa que si solamente le tomaríamos el peso. Cuando usted se va al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, al hospital o al centro de salud que le corresponde, jamás le van a hacer eso. Jamás. ¿Por qué? Porque si es que tienen recursos para otras cosas, pues se los roban, ¿no? La gente no es consciente de la necesidad. Y por último, la mayoría de estas entidades no están modernas. Nuestros servicios de salud son súper caducos. Entonces llegas con suerte a una balanza de esas romanas antiguas donde se pesaban las papas y con suerte te hacen algún tipo de análisis con un escalímetro de esos antiguos y con suerte te sacan un índice de masa corporal. Realmente en la práctica privada hay personas que asisten a un profesional de la salud donde le pueden hacer mejor una composición corporal. Y esa composición corporal nos da un aparato que se llama el escáner de bioimpedancia. Los datos que te puede arrojar ahora en tiempo real los aparatos de bioimpedancia son increíbles, o sea, algo que realmente la tecnología ha ido avanzando
en el tiempo de una manera, pero insospechada, ¿no? Se ha ido haciendo esto cada vez más técnico. Miren, esa es la balanza que yo utilizo en mi consulta, es una balanza, bueno, yo tengo dos, una es esta Omron y otra Tanita, que les voy a mostrar después, pero estas balanzas corresponden a lo que se llama hoy en día el estudio de la bioimpedancia, es decir, pasar pequeñas corrientes a través del cuerpo para no solamente determinar si una persona tiene bien su peso, sino también si tiene bien su índice de masa corporal, el porcentaje de grasa, la masa muscular, el agua del cuerpo, la grasa visceral, los huesos, la edad del cuerpo, que son datos muy interesantes. Ya existen estudios científicos, aquí he dejado y les dejo un link para que si gustan ustedes pueden capturar la pantalla y entender un poco más de qué es lo que se trata este estudio de la bioimpedancia. Y si tú no te has tomado la composición corporal de tu cuerpo, deberías pedirle a la persona que te invitó a esta reunión que te canalice para que te hagamos un estudio de impedancia. ¿En qué consiste la impedancia? Es en enviar pequeñas corrientes diagnósticas, digo yo, a través del cuerpo, por medio de los electrodos que tienen estos aparatos modernos. Este aparato es otro de los que tengo yo, que es la Tanita Expert, que se llama, es para hacer análisis un poco más profundos. La persona se descalza, se quita los zapatos y las medias y los calcetines y sube con pies descalzos, previamente desinfectamos con un poco de alcohol, y se descalza y pone sus pies acá. Y estas manijas que ustedes pueden ver aquí de color plateado, el paciente, el cliente, el usuario las levanta y entonces se produce un análisis de la composición corporal mediante la inducción de pequeñas corrientes eléctricas que chocan contra el músculo, rebotan, chocan contra la grasa, rebotan, chocan contra el hueso, rebotan, chocan contra y miden el agua del cuerpo y nos da como resultado un estudio de la composición corporal. Esto es algo que nosotros tenemos que hacernoslo más o menos seguido para saber cómo está la composición de nuestro cuerpo. Porque si algo queremos hacer un cambio, necesitamos saber dónde estamos. Nadie puede saber dónde está o de dónde vamos a partir si no tiene como un hito marcatorio de inicio. Entonces, un estudio de la impedanciometría te ayuda bastante. ¿Sí? Hay otros estudios que hacemos también. En mi oficina hago otros estudios de frecuencias y otros estudios de cómo corre la energía en el cuerpo para ver ya cosas más sutiles. Imagínate que ahora la ciencia ha avanzado tanto que ya podemos saber cómo están los micronutrientes dentro de la célula. Hay otros aparatos un poco más sensibles que pueden detectar si es que el calcio, el magnesio, cómo están las mitocondrias, cómo están los ribosomas, cómo está el plasma, cómo está la membrana de las células. Incluso es tan sensible que se puede determinar qué toxina pudo haberse metido aquí en las células humanas. Y cada vez se va haciendo la ciencia más compleja y van apareciendo cosas más interesantes. Entonces, mira, del dibujito que hacía el doctor Netter hace años en las facultades de medicina, hoy tenemos un estudio, una imagen de cómo se ve una célula por dentro utilizando inteligencia artificial. ¿Sí? Y ahí están las mitocondrias, aquí está el citoesqueleto, es todo un universo dentro. Cuando tú te metes dentro de la célula y entras en la meditación y entras ahí dentro profundo en tu conciencia, quién sabe, piensas que estás en los planetas, que estás viendo las estrellas y estás viendo dentro de tus células y probablemente veas cosas flotando acá. Es increíble cómo hoy en día, gracias a la tecnología, hemos avanzado tanto y podemos darnos cuenta de que nuestro cuerpo es realmente fascinante. Es súper complejo y súper completo. Dicho esto, entonces, nuestro cuerpo se va acomodando en células, tejidos, órganos, sistemas y, por supuesto, acaba formando todo el cuerpo humano, como lo estamos expresando acá en este momento. Gracias a esta introducción, yo podría decir ahora que el mundo nunca ha necesitado buena nutrición tanto como hoy. Tanto como hoy, porque hoy en día tenemos varios desafíos. Desafío número uno, si no te moriste en el COVID, te vacunaron, y si no te vacunaron, probablemente quieren hacerlo ahora. Y te pudo haber dado el bicho y pudiste haber desarrollado una cantidad de lesiones en tu cuerpo gracias a estos problemas. Entonces ahora ya no nos concentramos solamente en el control de peso, ¿sí? Hoy en día nos concentramos también en subir las defensas, en prepararnos para los siguientes años
¿sí? Y la visión que tenemos nosotros es justamente un estilo de vida saludable. Porque creo que le hacemos mucho bien a la salud pública cuando le decimos a la gente aprenda a alimentarse, aprenda a hacer ejercicio, aprenda a dormir bien, aprenda a hidratarse. ¿Para qué? Para minimizar el impacto que vamos a tener sobre la salud de las personas. Entonces, en el pasado solamente hablábamos de control de peso, control de peso, baja de grasa, quema, hazte esto, hazte lo otro. Hoy en día, la visión tiene que ver con la nutrición y el futuro va a tener que ver con el estilo de vida, con el estilo de vida de las personas. Y esto es muy importante. Somos una empresa que buscamos que la gente se mejore. Queremos que la gente tenga un mejor estilo de vida. Porque hoy en día la obesidad, el sobrepeso, que son aspectos clave, se han triplicado, ¿sí? Las cifras desde 1975. Hoy tenemos 2.2 billones de adultos que tienen sobrepeso. Y de esos 650 millones son adultos. Entonces, estos son datos de la Organización Mundial de la Salud, pero realmente en nuestro país la cosa es igual que en todo el mundo. De hecho, aquí tenemos ya tasas de estudios de sobrepeso y obesidades en el Ecuador, especialmente en niños. Fíjate, si tenemos niños de 5 a 11 años, en el Ecuador 35 de cada uno a nivel regional, hay una prevalencia de sobrepeso y obesidad 1, 2 y 3 del 41%. No, nadie habla de esto, pero yo no me estoy inventando estas cifras. Estas son cifras del INE. ¿Sí? No me estoy inventando, esto es lo que es. Y sabemos que en toda la zona de la sierra y de la costa, todo lo que aparece aquí en rojo, hay sobrepeso. 44.35% de la población tiene sobrepeso. ¿Sí? Y es importantísimo que nosotros abramos puntos de nutrición, abramos clubes de bienestar o de nutrición en todo el Ecuador, para que podamos de alguna manera contribuir y paliar el tema tan grande. Entonces vamos a definir rápidamente obesidad y entramos en el tema de hoy. Obesidad se define como un exceso de grasa corporal, no es solamente el exceso de peso, ¿sí? Porque el exceso de peso realmente puede ser exceso de agua, puede ser que estés reteniendo, que tengas un linfatismo, que tengas un edema y estás con sobrepeso de agua, ¿ok? En cambio, obesidad es definido como el exceso de la grasa corporal, es decir, el aumento de la grasa. ¿Y cómo se mide el aumento de la grasa? Con impedancia. ¿Qué es la impedancia? La inclusión al cuerpo de pequeñas corrientes que atraviesan los músculos, atraviesan el hueso, atraviesan la sangre, atraviesan el agua y cuando llegan a la grasa, buenas noches con todos los que están llegando, choca contra la grasa y nos entrega un resultado en el chip o en la pantalla del impedanciómetro, es decir, una balanza inteligente. Oye, si usted no tiene una balanza inteligente, hay que conseguirse una o tener paciencia, ¿verdad? Esta bioimpedancia es una técnica súper fiable. Déjenme mostrarles a todos ustedes acá esto, ¿no? Es una técnica súper fiable para ir monitoreando el peso. No es invasiva, es muy importante que no sea invasiva, es bien económica, con 4 pilas que puedes usar tranquilamente todos los días y en unos 3 meses no se acaba, ¿sí? Y hay los estudios que avalan y que soportan la importancia de cómo ha ido avanzando los aparatos de bioelectricidad. Si tú vas a un consultorio de un nutricionista, de un nutriólogo, debería hacerte, yo creo que hasta por ley, un estudio de bioimpedancia. Cualquier estudio que no sea hoy en día con bioimpedancia puede pecar de ser incompleto, ¿sí? Entonces aquí hay otro tipo de balanza, para que ustedes la vean acá, es la famosa balanza Omron. La anterior que les mostré es una tanita. Ahora, el margen de error actual es de solo un 5%. Es decir, se han hecho súper confiables, súper fiables. Tal vez hace mucho tiempo no eran tan fiables, pero hoy en día los aparatos de bioimpedancia son súper fiables. Y de esa manera nosotros podemos tener la seguridad de que si te decimos, mira, aquí hay un exceso de grasa, se está comiendo tu músculo, entonces obviamente nosotros ya sabemos que como hay solamente un 5% de desviación, sabemos que es bastante fidedigna, bastante real la aseveración que hacemos. ¿Por qué será importante tener una importante nutrición? Porque el exceso, las deficiencias, el desbalance que existe entre lo que la gente se come y entre lo que la gente quema por su metabolismo, pues es lo que hace que se acumule cantidades de grasa y la grasa es inflamatoria, como lo vamos a ver a continuación. ¿Ok? Entonces, investiga tu porcentaje de grasa. Investiga para saber en qué punto estás, dónde estás. Para saber eso, necesitas un estudio de impedanciometría, ¿ok? Que te lo podemos hacer, o la persona que te invitó acá
te puede canalizar para que te hagan un estudio de impedanciometría. Si acumulas mucha grasa, te puede pasar lo que está pasando en la imagen. Es decir, te puede pasar que tu cuerpo comienza a transformarse por dentro. Comienzan a haber una transformación de los órganos. El corazón se comienza a caer, se llama corazón en gota, el pulmón se oblitera, el hígado se agranda, se llena de grasa, el colon se satura, se llena de toxinas, el aumento, es decir, la parte de grasa que tenemos por el frente se llena de venenos, ¿sí? Los músculos comienzan a desaparecer, como ustedes pueden ver aquí, comienzan a carcomerse los músculos. Esto es el tema de hoy, mis amigos, y esto es lo que se conoce con el nombre de sarcopenia. Vamos a definir un poco este tema. Sarco es carne, músculo, y penia es poco. Si comienzas a perder la musculatura, ¿sí? Y al perder la musculatura, te estás asegurando un serio problema de movilidad cuando tengas 65 años o más, porque todos vamos a llegar, Dios mediante, a la tercera edad, y en la tercera edad va a ser algo crucial tu movilidad, ¿sí? Entonces, esta grasa comienza a acumularse normalmente aquí en el abdomen, la grasa subcutánea, que son las reservas normales donde uno va guardando grasa, como un reservorio, pero ese reservorio con el tiempo pues pasa a llenarse demasiado y esta grasa comienza a llenar los órganos del cuerpo. Y el porcentaje de grasa comienza a subir y cada vez comienzas tú a invadir los órganos internos que no deberían estar invadidos de la grasa. Todos deberíamos tener una cantidad razonable de grasa que nos permita almacenar un poco de calorías, porque esto en la evolución humana ha sucedido así. En la evolución humana ha sucedido que el ser humano guardaba un poco de esas calorías en forma de grasa para cuando haya época de hambruna. De ahí que la composición del panículo graso en la mujer y en el hombre es distinta, ¿sí? Por eso la mujer cuando llega a tener celulitis se convierte en algo tan molestoso el poder quemar esa celulitis, porque los panículos de grasa están arreglados de manera vertical, mientras que en el hombre son de manera transversal, para darle la movilidad de la carrera, de la búsqueda, de la cacería, de ir a atrapar la presa, ¿sí? Entonces, un factor importantísimo es que conjuntamente con el hecho de que te hagas una impedanciometría, en casa deberías utilizar una cinta métrica para medir el perímetro del abdomen. El perímetro del abdomen es algo sumamente sencillo y nos ayuda como un predictor de qué es lo que puede estar pasando ya a nivel interno. Agarras una cinta métrica y te mides desde el ombligo, ¿sí? Sin absorber, sin sumirse, como decimos, ¿no? Sin fingir el estado natural tuyo, tiene que ser sueltito, relajado. Y ahí tu perímetro abdominal no debería pasar de 100. Si está en 90, 95, ya es como para intervenir. Si está más de 100, ya necesitas una ayuda urgente, porque la Organización Mundial de la Salud, los cardiólogos han visto que un predictor importante es justamente el perímetro abdominal. ¿Ok? Grasa es diferente al músculo, ¿sí? Una cosa no se transforma en otra, que mucha gente he escuchado que puede decir, mire, voy a subir de grasa para luego transformarlo en músculo. Eso no es así. Son dos tejidos completamente diferentes. Te voy a mostrar esta imagen que ustedes están viendo acá. Sí, miren, 2.5 kilos de músculo, ¿sí? Miren cómo se ve, y 2.5 kilos de grasa, miren cómo se ve. Entonces, el tamaño de la grasa es más grande porque trata de absorber más calorías. Y la grasa es un órgano más del cuerpo. Hoy en día se ha reconocido el endotelio como un órgano nuevo y el tejido graso como un órgano nuevo. Ahora, miren, la diferencia entre uno y el otro es que el tejido graso, a breves rasgos, puedo decirte muchas cosas, pero el tejido graso se convierte en un reservorio de toxinas para el cuerpo. Mientras que el músculo, pues el músculo no guarda toxinas. El músculo tiene más mitocondrias y la grasa tiene muchísimas menos mitocondrias. Entonces, va a ser importante que nosotros entendamos la relación que existe entre los porcentajes de la grasa. Y rapidito te quiero compartir esta tabla para que si gustan ustedes le hacen captura a la pantalla y van a poder ver en esta pantalla entonces los diferentes parámetros, ¿no? Si eres un varón que estás entre los 40 años y los 50 años, un porcentaje de grasa normal debería ser que estés entre los 22, 25
30% más o menos. Cuando ya comienzas del 22, 25 en adelante hasta el 28, ya se considera un poco sobrepeso, y cuando estás ya de 29 de grasa para arriba ya se considera obesidad. Y en cambio, si eres una mujer que estás dentro de los 40 años, ¿sí? Fíjate tú que la grasa es diferente, entre 21 y 27 es lo normal, considerando que en esta edad incluso puede haber habido partos, ¿sí? Y entre 28 y 35 ya se considera sobrepeso, mientras que obesidad es de 35 en adelante. Entonces, si gustan, pueden hacerle una captura de pantalla y recordar. A mí me gustan los parámetros de 5 en 5, de 5 en 5, ¿qué quiere decir? 15 sería lo normal para el hombre, hasta 20, ¿sí? Y de 20 a 25, de 30 a 35 es como más fácil recordar, ¿sí? Porque pueden haber pequeñas variaciones dependiendo de los diferentes puntos de vista. Pero la grasa visceral es la que es para nosotros ahora un tema, porque la grasa visceral es el tejido graso interno que recubre, envuelve al corazón, envuelve al riñón, envuelve a los diferentes órganos. Y cuando tú estás mirando que un corazón sea sobreengrasado, pues por supuesto que vas a tener un problema. Cuando estás viendo que un riñón normalmente que tiene que tener un lecho renal con una cantidad de entre un 15 a un 20% de grasa, te encuentras con que tiene un 40% de grasa, estamos hablando que la grasa, al ser inflamatoria, va a comenzar a quemar a ese riñón. Y vas a tener probablemente, o vas a ser probablemente un candidato para que, junto con otros factores de estilo de vida y genética, puedas tener una insuficiencia renal. ¿Gracias a qué? A que estás con tu grasa quemando, quemando, quemando los órganos internos. ¿Y por qué estoy hablando de grasa cuando hablamos de sarcopenia? Porque esta es la grasa abdominal, intestinal, que puede comenzar a invadir los órganos. Y si esta grasa invade los órganos, imagínate lo que puede hacer, el poder de penetración que puede entrar y dañar los órganos del cuerpo interno, ¿sí? Y recordar que el corazón es un músculo, que el colon tiene tejido muscular, que las arterias tienen tejido muscular, ¿sí? Que el aparato reproductor tiene tejido muscular, y que todo el resto de músculo esquelético en el cuerpo, pues tiene un componente importantísimo. Entonces, lo normal de la grasa visceral será siempre lo más bajo que puedas cuidarla, que puedas tener, ¿no? En esta tabla, por ejemplo, que tú puedes ver aquí, ¿sí? Hablamos que la grasa visceral puede ser entre 1 y 6, hasta 9, 10 moderado, y de 11 en adelante puede ser considerado mucha cantidad. Hay que recordar que la grasa interna, la llamamos grasa abdominal, es una grasa que es productora de inflamación y receptora de toxinas. En esta imagen se puede ver cómo hay macrófagos, que son células del sistema inmunológico, ¿sí? Innato, que están allí y que están tratando de fagocitar, de comer a una otra cantidad de tóxicos, de residuos, de bacterias, ¿sí? Las células proinflamatorias tienen una actividad muy importante en el tejido adiposo. Es decir, mientras tú más grasa tengas en el cuerpo, más probabilidad de tener dolores inflamatorios en todo el cuerpo. Yo conozco muchísima gente que sufre de dolores en el cuerpo, sus médicos les diagnostican con alguna enfermedad, incluso autoinmune, artritis y cosas de esas, y cuando yo hago el estudio de impedanciometría, veo que hay una cantidad de grasa exagerada. Y hay que recordar esta máxima: mientras tú tienes grasa, a mayor cantidad de grasa, más de lo normal, por supuesto, más riesgo de inflamación tienes. Y la inflamación puede ser inflamación silenciosa y puede ser inflamación crónica. Quiere decir que si tú te mantienes inflamado, inflamado, inflamado por años, 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 como decía la profesora, es cuchillito de palo. Es decir, estás con un cuchillo de palo. Parece que el cuchillo de palo no te corta, pero dale tú, dale cuchillito de palo, y un día, ¡paf! Dice la doctora Rocío Medina, sangra. ¿Sí? Entonces, ese cuchillito de palo es estar ahí dándole y dándole y dándole hasta que hace el daño. Entonces, la inflamación crónica de bajo grado, es muy importante controlarla, porque es precursora de enfermedades crónico-degenerativas y autoinmunes. Entonces, un parámetro importante será que nosotros tengamos nuestra musculatura muy buena, en buen estado, porque la musculatura es el tejido que nos va a ayudar a nosotros a quemar grasa, acelerando el metabolismo. El metabolismo se enlentece, se hace más lento en 2% cada 10 años, comenzando desde los 30. A los 30 parece ser una edad un poco peligrosa, pero tú puedes contrarrestar este proceso activando y construyendo la masa muscular, porque si tú añades apenas 2 kilos de músculo, aumentas tu tasa metabólica.
vas a quemar más grasa si es que aumentas tu músculo. Entonces, permítanme mostrarles una tomografía, un corte de un muslo. ¿Okay? Esto es me refiero a un corte, a un corte radiográfico, ¿no? Aquí ustedes pueden ver el fémur, ¿sí? Esa es la médula, el tuétano del fémur, ¿sí? Y los diferentes músculos del cuádriceps femoral. ¿Sí? Entonces tú puedes ver acá, estos son espacios de arterias y venas. Miren cómo se ve un músculo joven de una persona muscular y atlética. Esto que tú ves aquí es la grasita, en el borde amarillo que tú ves acá, es la grasita. Ahora, permíteme mostrarte la imagen que correspondería al muslo de una persona que ya entró en sarcopenia. Sarcopenia quiere decir poco músculo. Ahí mira tú cómo está sucediendo esto, ¿verdad? La grasa comienza a meterse por dentro del filete del paquete muscular y ya invade al músculo y lo daña. Y este es uno de los trucos interesantes que hace la gente que sabe pues de la gastronomía, porque les comienzan a las vacas, ¿sí? Los que comen carne, les comienzan a dar a las vacas una cantidad de maíz enorme, entonces, claro, hacen que esa grasa se meta en el músculo y hacen que en el momento que lo cocinan al filete sea rico en grasa, ¿verdad? Entonces, muy importante porque ustedes ven aquí que la primera imagen corresponde a una persona joven y la segunda imagen corresponde a una persona que ya está entrando en la tercera edad. Y realmente esas imágenes son bastante buenas porque hay otras que son mucho peores, ¿no? Yo tomé la fotografía de la pantalla en el Congreso de la Transición Mundial Global de la Nutrición. Me parece que fue en el año 2010 que me fui a este congreso en California, en la Universidad de California en Los Ángeles, y tomé de la pantalla todo esto. Y me llamó tantísimo la atención que ya se comenzó a hablar de un tipo de obesidad que se llama obesidad sarcopénica, es decir, una pérdida de músculo y un incremento de la grasa. Esto es una tomografía, como les acababa de mostrar, y los resultados nos indican que aquí ya hay un tema de envejecimiento. Envejecimiento. Entonces, me gustaría que ustedes le hagan una captura de pantalla a esta imagen donde está mostrando la cantidad de músculo en porcentaje que tú deberías tener según tu edad. Si eres mujer, femenino, si eres varón, masculino. ¿Sí? Una persona, por ejemplo, de 18 a 39 años de edad, mujer, tendría menos de 24% de músculo, sería bajo. Entre 24 y 30 sería normal. Elevado sería de 30 a 35 y muy elevado sería 35. Muy elevado en personas que estarían haciendo hipertrofia, que estarían haciendo musculación tipo para competencia en Mister Ecuador, Mister Olimpia, etcétera, ¿verdad? Acá tienes los parámetros para los varones. Parámetro masculino, por ejemplo, una persona de 60 años, por ejemplo, que tuviera menos de 32, ya se considera bajo, un varón. De 32 a 38 se considera normal. De 39 a 43% elevado. Entonces, haz la captura de esta imagen porque me gustaría que te ciñas, que te rijas en este tipo de parámetros. También se puede encontrar en kilos, pero es relativo. Esto es mucho más relativo porque nosotros somos más pequeños que los europeos y la mayoría de estas tablas son hechas para gringos, para europeos. Pero una persona que en total, una persona joven entre 18 a 30 años, que en total, ¿sí?, tenga 35 kilos, ya es como 35 kilos de músculo, ¿sí? Haciendo el cálculo para separar el músculo de la grasa, del hueso, se llama el peso magro, el músculo magro, ¿sí? Quitando todos los demás tejidos, debería tener mínimo 35, ¿sí? Si fuera mujer, y si fuera varón, mínimo 43. Entonces, va a ser importante que tú en la próxima ocasión que te hagas un análisis, le preguntes a la persona que te hace si te puede calcular, por favor, el peso magro para saber cuántos kilos de músculo tienes. Y de esa manera, comenzar a trabajar en lograr una mejor versión. Mira cómo se ve una pancita de 40% de grasa en un varón, 35, 30, 25 y 20. Esto es entre lo normal. Lo normal no es lo óptimo, pero es lo normal, entre un 15% y un 20%. Ya 10 y 12% se ve así, de 6 a un 7% o menos a un 3% ya son personas que están haciendo algún tipo de deshidratación del cuerpo por temas de físico-culturismo. Miren este casito,
Es un casito muy chévere que lo manejé de una monjita de 79 kilos a 57. Con ella trabajamos bastante para recuperar un problema de una hernia abdominal que tenía. Este es uno de los primeros casos que atendí por el año 2006, un muchacho de 14 años, ¿sí? Con 90 kilos, que en pocos meses, entre julio y octubre, logramos que baje a 67 kilos. Este fue uno de los casos más locos que he atendido. Y personas en general, en todo el mundo, que comienzan a utilizar los programas de reemplazo de la nutrición, pues, y comienzan a sentirse bien. Y aquí está un resumen de lo que les hablé hace un ratito de la inflamación crónica de bajo grado que puede causar montones de problemas. Problemas respiratorios, cáncer, enfermedades cardiovasculares, Alzheimer, diabetes de tipo 2, artritis, como les contaba, enfermedades autoinmunes y neurológicas. ¿Quién hubiera pensado que estos locos en la Universidad de California, en Los Ángeles, especialmente el doctor David Heber, que yo llamo cariñosamente mi profesor, porque le he seguido bastante en sus estudios, se hubieran o nos hubieran hecho entender la necesidad de tener una cantidad de proteínas adecuadas para poder tener todos los aminoácidos que el cuerpo necesita con el fin de construir nuestras hormonas, construir la musculatura, complementar una dieta nutritiva, desarrollar, reparar los tejidos, producir enzimas, producir hormonas, transportar el oxígeno. La proteína no solo es para los músculos, ¿sí? Sirve para muchas cosas más. Fíjate tú que si no tienes proteína, incluso tus defensas no van a ser las mejores. El transporte del oxígeno. Hoy estaba con una cliente, estábamos revisando su sangre en el microscopio, yo le saco una gotita de su sangre, le pongo en la pantalla para que la persona vea y mire cómo está su sangre. Y le digo, mire, es esto, esto significa esto. Claro, pues estás cansada porque no tienes una cantidad correcta de glóbulos rojos y tus glóbulos rojos no están normales, están disformes. Y ahí, pues en el estudio que le habían hecho de su sangre, decía que todo estaba normal. Digo, ¿cómo puede estar normal un estudio de sangre que yo te muestro ahora en tiempo real, en vivo, que tienes alterado? Entonces la señora dijo, wow, tiene razón, no se ven bien. Entonces va a ser importante que comencemos a complementar. Recuerden, la proteína es un macronutriente, no estamos en grandes cantidades. 1.2 a 1.6 gramos de proteína por cada kilo de peso. Si no consumes suficiente proteína, pierdes masa muscular y al perder masa muscular entras ¿en qué condición? ¿Cómo se llama cuando pierdes masa muscular? Vamos a ver ahí, si me pueden escribir en el chat, ¿cómo se llama la condición en la cual pierdes musculatura? Vamos a ver, correcto. Vamos a ver si aquí me pueden cooperar también poniendo un mensajito. Vamos a ver cuántas personas entendieron el concepto. Muy bien. Esto se llama sarcopenia. Muy bien. Perfecto. Entonces, el corazón y el sistema respiratorio pueden debilitarse porque aquí también tenemos musculatura. Sí, mucha gente no entiende la relación que existe entre el bienestar de la musculatura y aquí del cuello, de la espalda, del tórax, del dorso. ¿Por qué? Porque no entiendes que cuando tú vas a respirar, tiene que haber un movimiento de tu caja torácica. Entonces, imagínate tú que muchas veces con el masaje intercostal, haciendo masaje intercostal, liberando los músculos serratos, los músculos dorsales, el supraespinoso por atrás, los subescapulares, escapulares, etcétera, tú puedes mejorar el rendimiento pulmonar, la capacidad pulmonar de una persona. ¿Ok? Y por supuesto, si no tienes buenos músculos que abran, que cierran el tórax, tampoco vas a poder tener una buena respiración. Parte de la recuperación, gracias a los que están acá escribiendo sarcopenia, ya me dieron la pauta de que sí me están siguiendo y que sí entendimos el concepto. Parte de esto es, y aquí voy al grano, en que tienes que complementar tu alimentación, porque guaguas, el café con pan no tiene proteína, ¿sí? El arroz no tiene proteína, el arroz blanco no tiene proteína, las galletitas no tienen proteína. El fideo, la pasta como tal, no tiene proteína. Hay una cantidad de alimentos que no tienen proteína. Las frutas no tienen proteína, ¿sí? En general, los granos, los cereales tienen muy poca cantidad, ¿sí? Excepto la quinoa que tiene buena cantidad, pero la mayoría de harinas y de trigos no tienen suficiente cantidad de proteína. Por lo tanto, necesitamos complementar. Si tú no estás comiendo suficientes granos tiernos, suficiente quinoa, suficiente amaranto, necesitas complementar. Si no te gusta el pollo, no le haces ascos al pescado, no comes pavo, no comes ningún otro tipo de proteína porque tienes alguna filosofía o alguna cosa,
pues necesitas complementar. Y creo que complementar el tema de la proteína lo hacemos nosotros muy bien, gracias a que contamos con suplementos de altísima calidad que son considerados número uno en el mundo. Por ejemplo, nuestro batido como tal, Fórmula 1, tiene en sus diferentes y deliciosos sabores una cantidad interesante de 9 gramos por dosis. ¿Sí? 9 gramos no es mucho, pero es suficiente para una persona pequeña. Sin embargo, hay que recordar que el tipo de proteína vegetal que nosotros usamos se llama proteína aislada de soya. La soya es una leguminosa, ¿ok? A la que le hemos quitado la cáscara, le hemos quitado el pericarpo, hemos quitado todo lo malo de la soya y solamente le hemos dejado con la puritititita proteína. Fuera ácido fítico, fuera fitatos, fuera otra cantidad de partículas que puede tener y nos quedamos con 99% proteína. Y esta proteína tiene un rango de absorción muy alto, de 1 a 1. Entonces es casi como la caseína de la leche o como la clara del huevo o como un poquito hasta mejor que la carne de res en el tema de la absorción de aminoácidos. Entonces, un buen suplemento como este debe ser acompañado con una buena alimentación. Porque si comes de manera desequilibrada, estás estresado, eres sedentario, duermes mal, encima de eso fumas, encima de eso tomas, encima de eso vas a votar por los anteriores diputados que ya salieron, entonces obviamente no vas a poder estar saludable. Si comes sano, controlas el estrés, haces ejercicio, duermes bien, tienes buenos hábitos, buenas intenciones, añades tus suplementos y vas a tener salud y un resultado va a ser un nivel más alto. Entonces, los suplementos nutricionales no sirven para minimizar los malos hábitos, sirven para optimizar los buenos hábitos, que esto es importante. Y entonces puedes tú ver cómo comienza poco a poco, sin necesidad de hacer tremendas cantidades de ejercicio, comienzas a ver cómo la gente comienza a mejorar su composición corporal. ¿Qué tiene un batido de estos de reemplazo y de complementación alimenticia? Tiene lo mismo que debería tener una comida saludable y balanceada. En un mismo shake, en un mismo batido, vamos a poder encontrar la misma cantidad de potasio que una fruta, la misma cantidad de proteína que un bacalao, la misma cantidad de vitamina C que una media naranja, la cantidad de vitamina E como que fuera una cucharita de algún aceite saludable. De esa manera nosotros nos aseguramos que al menos una persona que toma una vez al día tenga excelentes resultados. Y excelentes resultados en el contorneo, porque la gente, si tú miras la imagen de la izquierda, vas a poder ver un cambio en la musculatura y en el contorneo de las personas. Y esto realmente es maravilloso. Si lo mezclamos esto con una media mañana saludable, si nos hacemos amigos de una cantidad de alimentos que tienen densidad nutricional, como las nueces, las semillas, el aguacate, el palmito, una cantidad de alimentos que pudieron haber sido considerados como alimentos de recolección de la época, pues te va a ir de maravilla. Y vas a ver cómo las personas complementando su alimentación comienzan a ver resultados. Y los resultados son obvios. Una persona que reemplaza una o dos comidas con una alimentación y sigue un estilo de vida saludable, pues se ve fantástica, ¿sí? Dejamos de comer las cantidades grandes de arroz, de papas, de frituras, e incluimos dentro de la alimentación saludable alimentos ricos y densos en proteínas. Miren estas croquetas de quinoa, por ejemplo, de acá, que vaya, son bien ricas, ¿no? Al hacer ejercicio, pues te vas a sentir muy bien. El pescado, que es importante consumirlo. La fibra, que es importante consumirla, por supuesto, nos ayudaría para que hagamos una dieta bastante parecida a lo que hoy en día le llaman paleo o keto, ¿sí? Que no son sino nombres nuevos de lo que deberíamos estar alimentándonos de una manera balanceada, con platos de muchos colores, con buena cantidad de proteína de acuerdo a nuestras necesidades, con frutas, verduras y vegetales de muchos colores, frutas que nosotros recogemos, porque también de ciertas frutas, de ciertos vegetales, recogemos los colores. Por ejemplo, de las moras sacamos antinas, hasta santinas, de las fresas sacamos vitamina C, de las hojas verdes vamos a sacar potasio, vamos a sacar clorofila de las hojas verdes. Y esto va a ser importante para que mezclemos una alimentación saludable. No se trata solamente de que comas reemplazos alimenticios por todo el tiempo. O sea, este batido a mí me encanta. Es totalmente delicioso, pero 3 de estos al día, una persona que no tenga sobrepeso no necesita.
pero podrías tomarte uno o dos, uno reemplazando al desayuno y otro como un refrigerio saludable, por ejemplo, y de esa manera asegurarte que tú tengas todo lo que tú necesitas, porque un licuado de estos es moderno, es limpio, es rápido de preparar, tiene todas las vitaminas y los minerales que tú necesitas, tiene apenas 13 gramos de buen carbohidrato, de carbohidrato saludable, y no hay que tenerle miedo al carbohidrato, porque también es un macronutriente que se necesita, apenas 1 gramo de grasa saludable, 9 gramos de proteína, 3 gramos de fibra, 21 vitaminas y minerales, que normalmente no están en el café con pan, en el agüita de remedio. Entonces tú sacas 2 medidas de este polvo, lo reconstituyes con agua, lo puedes licuar y se te hace un alimento completo. A mí me gusta porque tiene 3 o 4 cosas que de inicio me di cuenta que pueden servirle mucho a mis usuarios. Número 1, es de baja caloría. Número 2, no contiene azúcar refinada, no contiene azúcar refinada, tiene azúcar de frutas, como que nos estuviéramos comiendo una manzana más o menos. No contiene aspartame, no contiene glutamato monosódico, no contiene preservantes, está sellado al vacío, contiene proteasa vegetal, que es un aminogen de fermento de la soya. Entonces realmente a mí pues me encanta, creo que es un producto que puede ser bien utilizado, sacarle el máximo provecho a una cantidad de personas. También hay una proteína personalizada en polvo, que es una proteína neutra, que tiene aislado de soya y aislado de suero, como un precursor de la glutamina y del glutatión, que el otro día conversábamos con las personas, ¿sí? Y siempre que he podido estar junto al doctor David Heber, pues les he llevado los saludos de todos ustedes, ¿sí? Y hay un producto más que se llama el PDM o Protein Drink Mix, que se tiene ya el doble, ¿no? Tiene 18 gramos de proteína, 5 gramos de carbohidrato, y lo puedes utilizar de varias maneras para servir. También hay unas barritas muy ricas que les encantan, sobre todo a los muchachos, a los niños que vienen. Entonces, ya para ir cerrando el tema y entrar en unas preguntas y respuestas, quisiera recordar, hacerles de acuerdo que los suplementos nutricionales son buenos aliados y funcionan aún mejor cuando se usan con un estilo de vida saludable que incluya buen descanso, buena hidratación, buen sueño y todo lo demás. Y nuestros productos son considerados hoy en día como los mejores que tenemos en el mercado en este nicho, que sería las proteínas, los reemplazos de alimentos, el control de peso, la optimización de la inmunología, porque tenemos productos para muchas cosas, ¿sí? Y este es el nicho, digamos, de la necesidad, del universo de la necesidad de nuestro cliente, ¿ok? Sin olvidarnos que la alimentación para nosotros es primordial, súper importante, porque nosotros de la alimentación derivamos cosas que no vamos a encontrar en ningún suplemento. De la alimentación saludable vamos a derivar energía de las plantas, colores vivos, vitalidad. Cuando tú arrancas una zanahoria del suelo y te la puedes comer apenas lavándola un poquito sin pelarla, cuando tú agarras del campo un brócoli orgánico y si no tienes ningún problema te lo comes, o unos espárragos y te lo comes, pues estás añadiendo una cantidad importantísima de vida, de calidad de vida a tu salud. Para terminar, recuerden que no hay comida azul, no hay comida de colores. Los colores naturales que nosotros tenemos son los que nos da la naturaleza. De ahí vamos a sacar las frecuencias de los colores rojo, que va a servir para nutrir nuestra sangre, los colores anaranjados, que va a servir para nutrir la vejiga, el útero de la mujer, la próstata del hombre, los colores amarillos, que son para la digestión, los colores violetas y azulados naturales del camote, por ejemplo, que van a nutrir los nervios, el sistema nervioso, el cerebro, y pues le vamos a sacar mucho provecho a la información que nosotros damos justamente en este tipo de reuniones para que nosotros podamos sentir mejor.